Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder estar escuchando las lecciones que ya nuestros hermanos han presentado. Y pues gracias a Dios por la palabra que ha sido enfatizada, y pues ahora nomás nos toca ponerla en práctica en nuestro diario vivir. De antemano les pido disculpas por la tos. Estuve enfermo 5 semanas con infección en la garganta, neumonía, y luego pues como tipo asma, así que pues ahorita nomás ya no nos quedan los residuos de esos espíritus inmundos, ¿verdad? Que estuvieron ahí, pero de vez en cuando se nos sale la tos, ¿verdad? Antes de comenzar la lección, hermanos, quiero nomás aclarar algo, nomás una aclaración de la lección del hermano Jesse. No quiero que se vayan a su casa con información, ¿verdad?, que no es correcta, ¿verdad? Y pues yo sé que mi hermano va a apreciar, ¿verdad?, pues el que lo corrija, ¿verdad?, pues aquí en público, porque pues se dijo en público, ¿verdad? Y pues me duele mucho de hacerlo, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Y esto consiste en que no son los primeros oradores los que tienen más tiempo, son los de las 11 a las 12. Así que pues podemos pasarnos de las 12, ¿verdad? Pues porque ya viene la comida, pero bueno, nomás quería mencionar eso, ¿verdad? Pobre hermano, creo que estaba bien dado así, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a decir el hermano Willy? Pero bueno, una vez más, ¿verdad?, aprecio en gran manera el apoyo de muchos de ustedes que desde el primer año, hace 17 años que comenzaron estas conferencias, pues han estado apoyando una y otra vez los esfuerzos, y pues muchas gracias por ello. Pues Dios les bendiga. Recuerden una vez más los códigos QR para que pueda descargar el libro digital gratuito. Lo puede tener ahí en su teléfono, en su iPad, en su computadora. Y pues le animamos a que pues considere Hechos 17:11 cuando esté considerando ese material. Los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y bueno, le hice así, ¿verdad?, escudriñando. En realidad pues es el rollo, ¿verdad?, que usaban en aquel tiempo. No tenían los libros, ¿verdad?, pues como ahora, ¿verdad? Pero le animamos a que haga eso, y es nuestra oración de que todas estas lecciones puedan ayudarle en su crecimiento espiritual, que es la razón por la cual se llevan a cabo estas conferencias, ser una bendición para la iglesia del Señor, ¿verdad? Y bueno, se me ha asignado el tema la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica, y pues es un tema de vida o muerte, como obviamente lo son todos los demás temas que se han presentado, pero un tema como al igual que el amor fraternal y la fidelidad, si no está la fidelidad, si no está el amor fraternal, pues lamentablemente no puede entrar al cielo. Y en cuanto al amor fraternal, si no me cree, lea Primera de Juan. Primera de Juan, una y otra vez el apóstol Juan enfatiza que los que aborrecen a sus hermanos no van a estar en el cielo. Así que pues animamos a que pongamos en práctica todas estas lecciones. Pero en cuanto a la interpretación bíblica, pues dado a la condición espiritual de algunas congregaciones en la iglesia del Señor, no me gusta, ¿verdad?, generalizar y decir toda la iglesia está mal en cuanto a ciertas cosas. No, hay algunas congregaciones que lamentablemente, ¿verdad?, pues no se está considerando lo que es la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. Lamentablemente la carnalidad, el desconocimiento de las Escrituras, la falta de humildad y la desobediencia a la voluntad de Dios, pues han sido factores que lamentablemente han traído actitudes y ataques a lo que es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Recuerdo el hermano Jesse levantaba la Biblia y pues hablar lo que está aquí, mencionar la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios, no lo que diga el hombre. Bueno, tristemente, frases como estas que mencionó nuestro hermano, las he visto de predicadores que levantan su Biblia y hay que hablar lo que dice la palabra de Dios, pero no tienen respeto a la sana doctrina.
De hecho, se burlan de la sana doctrina y se menciona, ¿verdad? Pues cuando la doctrina ha estado enferma para que le llamen sana doctrina. Bueno, la palabra de Dios enseña claramente, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 1 y versículo 13. Así que muy importante tener eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la unidad, pues nos referimos a esa comunión espiritual. Nos referimos a, como iglesia, estar de acuerdo, tener una misma mente, tener un mismo parecer, como dice 1 Corintios 1 y versículo 10. Ahora, en cuanto a lo que es la interpretación bíblica, una cosa es diferir en asuntos de opinión y otra cosa, ¿verdad? Pues es la doctrina del Señor. Todos debemos de enseñar lo mismo cuando se trata de la doctrina del Señor. No puede una congregación decir, no, el bautismo no es esencial para ser salvo. Y luego otra congregación decir, no, claro que sí, es esencial. No. Debemos de todos estar en la misma página. Así que, y también cuando se habla en cuanto a lo que es el tema que me ha asignado, la palabra o el sustantivo espíritu, pues cómo se usa en estas lecciones o se está utilizando en estas lecciones, tiene que ver con el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y importante aclarar esto porque la palabra espíritu, pneuma en griego, aparece en múltiples textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cada uno de nosotros debe interpretar esa palabra en su contexto. Por ejemplo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 de Juan 4:1. Bueno, la palabra espíritu en 1 de Juan 4:1, en cuanto a no creáis a todo espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se escribe de la misma manera en el texto griego, pero una vez más tiene un significado totalmente diferente. Así que muy importante interpretarlo en su contexto. ¿Verdad? Y luego la unidad del Espíritu se refiere a la unidad que el Espíritu Santo ha revelado a través de su palabra. La unidad que el Espíritu Santo promueve, ¿verdad? Pues, y anima a cada cristiano a practicar. Así que a eso nos referimos una vez más con la unidad del Espíritu. Y pues la frase interpretación bíblica se refiere o hace una alusión a la exégesis correcta y fiel de las Escrituras, donde básicamente buscamos con mayor esfuerzo de descubrir qué fue lo que el autor original quiso comunicar y luego, ¿verdad? Pues comunicamos lo que el autor dijo. Extraemos del pasaje lo que el autor original mencionó. Y lamentablemente, pues tenemos también la palabra eisegesis. Eisegesis es atribuirle al pasaje una doctrina, una enseñanza que el Espíritu Santo no autoriza. Y hay mucho de eso en la actualidad. Así que pues y hay que alejarnos de esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a considerar brevemente en el tiempo que nos resta cuatro puntos principales. Usted los puede seguir ahí en el libro. Y si logro terminar el material, pues bueno, y si no, pues lo lee ahí en su casa. Esta lección básicamente pudiera ser una serie de lecciones en una clase bíblica, en una congregación, pero vamos a tratar de darlo en 15 minutos. No se crea, vamos a verlo en unos poquitos más minutos. Número 1, vamos a considerar el imperativo de la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. Número 2, la importancia de esta unidad en lo que es la interpretación bíblica. Luego vamos a ver el cómo o el método
mediante el cual podemos alcanzar esa unidad. Y finalmente, pues veremos brevemente los beneficios de, una vez más, enfatizar y respetar la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. Así que vamos entonces a considerar lo que es el imperativo de lo que es la interpretación bíblica. Pasajes tras pasajes se nos son dados por parte del Espíritu Santo que movió a aquellos santos hombres a escribir la palabra. Encontramos pasajes donde se exhortó a aquellos evangelistas y también se nos exhorta a nosotros a poner en práctica estas cosas. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15, usted probablemente ya lo sepa de memoria. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y siempre me encanta enfatizar la Biblia de las Américas. En la última parte, ahí dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la palabra ortotomeo, que es la palabra manejar con precisión, usar bien, denota, ¿verdad? Pues ese corte recto, ese corte bien derechito, ¿verdad? No un zigzag ni nada de eso, sino más bien algo que es hecho con precisión. Y somos enviados a hacer eso, ¿verdad? Así que se le enfatiza a Timoteo a que, una vez más, use bien la palabra de verdad. Frases como yo creo, yo siento, yo pienso. Bueno, fulano de tal lo interpreta de esta manera. O mi escuela de predicación nos lo enseñó de esta manera. Estas frases no constituyen autoridad bíblica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En ocasiones enfatizamos instituciones, enfatizamos hermanos en Cristo que son predicadores o estudiosos de la palabra y pensamos que ellos son la autoridad. El hermano Willy no es la autoridad bíblica. Ninguno de los predicadores que está aquí es la autoridad bíblica. La autoridad bíblica está aquí en la palabra de Dios. Y por eso hay que estudiarla correctamente para entender. Y una vez más, la exhortación de Pablo es que maneje correctamente, que trace rectamente la palabra de Dios. Ahora, si eso se le dijo a Timoteo, con todas las credenciales que tenía Timoteo, una persona, un hermano tan fiel como Timoteo, si a él se le dijo esta exhortación, no tanto porque no lo estaba haciendo, sino más bien es una exhortación que se le da a Timoteo a continuar haciendo eso. Bueno, mucho más para nosotros también, ¿verdad? Y una vez más, se trata de manejar con precisión la palabra. Se trata de una exposición y no de una imposición. Exposición, exponemos la palabra de Dios en su pureza. Imposición es cuando yo enfatizo y me enfoco en lo que yo creo, yo siento, y una vez más, yo pienso, fulano de tal enseña de esa manera. Cuando vamos a hablar, debemos de hablar conforme a las palabras de Dios. Y eso significa que vamos a estudiar el texto de tal manera que una vez más vamos a exponer la palabra de Dios, no lo que yo he pensado y creído por muchos años. Muchas veces tenemos hermanos que hacen, ¿verdad? Pues eso, la posición que yo he considerado por muchos años y de aquí nadie me mueve. Y cuando se analiza su posición, una vez más, no respetó el contexto histórico, no respetó el contexto gramatical, no respetó el contexto cultural, no respetó las reglas de la hermenéutica. Y una vez más, entonces, la conclusión o la doctrina que sostiene, una vez más, es como una cisterna que no puede sostener agua. Así que muy importante tener eso en cuenta. También Jesús oró acerca de la unidad de los creyentes. Y cuando Jesús mencionó para que todos sean uno, Juan capítulo 17, versículo 21, estaba hablando de ser uno en cuanto a lo que Dios nos enseña
en su palabra. Así que la unidad en la diversidad no existe. La unidad en la diversidad, y me refiero a esto, me refiero a que, pues este hermano enseña una cosa diferente, este otro sostiene un punto doctrinal diferente, y todos son diferentes puntos de vista en cuanto a doctrina, mandamientos del Señor, y luego, pero como quiera, podemos llevarnos muy bien, podemos estar juntos, aunque no creamos lo mismo. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no oró por esa clase de unidad. Oró por una unidad para que todos podamos creer lo mismo, ¿verdad? También el apóstol Pablo, ya en Efesios capítulo 4, y no vamos a considerar todo lo que menciona, ¿verdad? Pues ahí el pasaje, porque ya se mencionó también en Efesios 4:3, quiero nomás enfatizar ese punto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y note, solícitos. Esa palabra básicamente denota un mayor esfuerzo, un esfuerzo máximo, un esfuerzo donde nos esmeramos de una manera profunda por llevar a cabo la acción que se nos pide. Eso es lo que revela la palabra que usó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no se puede llevar a cabo cuando cada quien enseña lo que le place, cuando cada quien enseña cualquier cosa en cuanto a la doctrina y no se, una vez más, somete a la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Así que muy importante obedecer también esa exhortación por parte del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, 10 al 13 también ya se enfatizó varias veces. Ahí el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención cómo Pablo apela a la autoridad máxima, la autoridad de Cristo para dar la exhortación que va a dar. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, note, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que una vez más, aquí está el imperativo que tenemos respecto a lo que es la unidad en la interpretación bíblica. Y finalmente, en cuanto a este punto, también podemos ver el ejemplo en cuanto a la iglesia del primer siglo. Una iglesia que fue un gran ejemplo en muchas áreas del cristianismo. Y vemos ahí en Hechos 2:42, donde Lucas registra que la iglesia primera, la iglesia del primer siglo, dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es obedecerla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir, respetar lo que la doctrina enseña y no darle la interpretación que mejor me gusta o que mejor encaja con mi creencia, sino más bien darle, pues una vez más, la interpretación que esté en armonía con la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. Porque recordemos que en Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:13, al igual que Marcos 13:11, todos esos pasajes enseñan que Cristo le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a recordar a ellos todo lo que Él les enseñó. Así que la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo. Aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:37 dijo: si alguno se cree profeta entre vosotros, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Así que muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Ahora consideremos la importancia de la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. ¿Por qué es importante que nos esforcemos por estar unidos en una misma interpretación bíblica? Recuerden una vez más,
interpretación bíblica, no asuntos de opinión. Es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, es importante, número uno, porque Dios lo demanda. Ya vimos algunos pasajes al respecto. Dios quiere esa unidad, así que hay que respetar lo que Dios quiere. Y si en realidad amamos a Dios, vamos a, una vez más, hacer lo que Él nos pide. Número dos, porque es importante, nos ayuda a ser imitadores de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a ser imitadores de la deidad, porque son un ejemplo de unidad en cuanto a ellos, y nosotros también debemos de enseñar lo mismo. El Padre no enseña una cosa, el Hijo no enseña otra cosa, el Espíritu Santo no enseña una cosa diferente. Es como lo que Pablo dijo, lo que yo enseño, lo enseño en todas las iglesias de Cristo. 1 Corintios capítulo 4, 15 en adelante. Así que Cristo, cuando vino a esta tierra, Él enseñó la palabra de Dios. Él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7 y versículo 16 y 17, al igual que Juan capítulo 12, 48, 49 y 50. Así que nos ayuda a ser imitadores de la deidad. Número 3, previene o evita la división en la iglesia. Uno de los beneficios, ¿verdad? Pues, o la importancia, ¿verdad? Pues de hablar lo mismo, hermanos, en cuanto a la doctrina, evita la división en la congregación donde pueda existir. Y es triste como congregaciones, una vez más, no tienen comunión unas con otras por causa de las diferentes interpretaciones que son ajenas a lo que la palabra de Dios enseña. Y si fuéramos tan solamente honestos, humildes y sinceros para aceptar que lo que estamos enseñando en algunos lugares no es lo correcto, creo que pues eso ayudaría a que la unidad se promoviera más y más. Y la división estaría lejos, una vez más, de ser practicada. Pero también, número 4, nos protege de los falsos maestros. Por eso es importante enfatizar la doctrina de Dios, porque nos ayuda a protegernos de los falsos maestros. Así que cuando estamos muy estudiados en la palabra de Dios, la conocemos en su contexto, los principios de hermenéutica los hemos enfatizado en nuestra vida. Cuando alguien se levante con una interpretación incorrecta, que está en conflicto con diferentes contextos, que está en conflicto con los principios de interpretación bíblica, los miembros luego van a saber que esa enseñanza no es correcta y que esa es la opinión del hermano, que está presentando como si fuera una doctrina. Y así no van a ser engañados. Hubieron muchos falsos profetas en aquel tiempo que engañaban a las personas. Y bueno, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro exhortaron a tener mucho cuidado. También, ¿por qué es importante? Número 5, contribuye a que todos alcancemos la unidad de la fe. Y pues este es el deseo de Dios. Por eso dice Efesios 4:11 en adelante, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios desea, que lleguemos a la unidad de la fe. Y déjeme decirle, hermanos, esto es alcanzable, esto es posible, pero hay que trabajar una vez más en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Número 6, porque es importante, porque permite que Dios sea glorificado. Primera de Pedro 4:11, sabemos la primera parte y la citamos muy bien y muy a menudo. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Algunos se saben también la segunda parte. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Note la última parte de ese texto. Dice, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Número 1,
si yo no hablo conforme a las palabras de Dios, ¿qué pasa en cuanto a Dios ser glorificado? No va a suceder. No, aunque pensemos que va a suceder, aunque pensemos que Dios está siendo glorificado, acuérdense de Sansón. Sansón pensaba que Dios estaba con él, y el texto de Jueces 16:20 dice, pero Dios no estaba con Sansón. Así que no nos engañemos, pero si hacemos las cosas como Dios pide, entonces Dios va a ser glorificado. Número 7 nos ayuda a imitar el ejemplo de la iglesia del primer siglo, como ya lo vimos hace unos momentos. Número 8, mantiene a los predicadores en la sana doctrina, en la doctrina correcta. Una vez más, somos exhortados como predicadores, y hay muchos compañeros de milicia que se encuentran en este auditorio. Y yo les animo, mis amados hermanos, a que siempre enfaticemos lo que Dios dice. Aunque no nos convenga, hay que ser honestos con la palabra de Dios y enfatizar la doctrina del Señor. Micaías, cuando se le dijo, cuando se le instruyó a comprometer la verdad de Dios, Micaías dijo en 1 de Reyes 22:14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso voy a decir. Que podamos prestar atención al mandato que se le dio a Jonás 3:2. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, note, el mensaje que yo te diré. Jeremías 26:1 y 2, les hablarás todas mis palabras. Note, mis palabras, no tus opiniones, Jeremías. Mis palabras, dice el Señor. Y 2 de Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, mantiene cuando predicamos lo mismo, hermanos predicadores, cuando predicamos la misma doctrina, como Pablo dijo, lo que yo enseño, lo enseño en todas las iglesias de Cristo. Cuando eso hacemos, la iglesia va a ser fuerte, porque muchas veces está el dicho que como es el predicador, así va a ser la congregación. Entonces, si predicamos la sana doctrina, la iglesia va a enfatizar la sana doctrina. Y esto es muy importante que se lleve a cabo. En una congregación no muy lejana, llegó a visitar un hermano que conozco, y una hermana está dando la clase. Y varones y mujeres ahí presentes. Y luego el hermano, pues, se sorprendió, esperó al miércoles hasta que viniera el hermano, platicó con el hermano, le dijo, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo que la hermana estaba dando la clase bíblica el domingo en la mañana? Oh, hermano, es que la hermana me malentendió. Deje que eso se le siente ahí en su cabeza. La hermana me malentendió. En serio, si esa congregación se enfatizara la sana doctrina, cuando la supuesta que fue el malentendido, que hubiera venido el hermano a decirle de la clase, la hermana, si ahí se enfatizara la sana doctrina, la hermana habría dicho, pero hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo que yo voy a dar la clase a todos ahí en la congregación? La Biblia no autoriza eso. Pero una vez más, como no se predica la sana doctrina, entonces esta clase de cosas suceden en algunas congregaciones, ¿verdad? Así que importante que hablemos todos lo mismo en la interpretación bíblica para que mantenga a los predicadores predicando la sana doctrina. Número 9, evita las interpretaciones privadas de la Escritura. Dice 2 de Pedro capítulo 1, 20-21, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo llevados por el Espíritu Santo. Feroma es la palabra que aparece ahí donde indica que fueron llevados por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada, lo cual indica que yo no puedo venir a un texto de la Biblia, bueno, yo pienso que eso es lo que el texto dice. No, si usted se fija y estudia a los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel y muchos más,
cuando se les daba la profecía por parte de Dios y habían ilustraciones, Jeremías, ¿qué ves? Ezequiel, ¿qué ves? Amós, ¿qué ves? Y luego, no, pues veo una canasta y esto y lo otro. Bueno, este es el significado. Dios daba el significado. Dios daba el significado, no era de interpretación privada para los profetas del Antiguo Testamento, como tampoco lo es para los predicadores de este tiempo. Dios nos ha dado la interpretación correcta cuando se maneja con precisión su palabra, cuando se consideran los contextos histórico, gramatical, literario, cultural. Todos los contextos se analizan para poder una vez más llegar a la interpretación que a Dios le agrada, no la que me agrada a mí. Muy importante una vez más tener eso. Número 10, evita confusión en la mente de los no cristianos, ¿verdad? Los visitantes que escuchan una cosa y luego otra cosa acá, una vez más no se van a confundir en cuanto a ello, ¿verdad? Ahora, habiendo considerado lo que es el imperativo y la importancia, consideremos ahora el cómo de la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. ¿Cómo podemos usted y yo lograr esa interpretación bíblica? Bueno, número 1, reconociendo la inspiración, autoridad y suficiencia de las Escrituras. Haciendo esto, reconociendo esto, nos va a ayudar a poder respetar la unidad del Espíritu en el contexto de la interpretación bíblica. ¿Cree usted que se va a enseñar lo correcto si no creemos en la inspiración de las Escrituras, en la suficiencia de las Escrituras? Hoy en día existen personas que dicen Moisés no escribió el Pentateuco. Existen eruditos que dicen no, fueron 3 Isaías los que escribieron el libro de Isaías. Y hay muchos que dan interpretaciones diferentes, una vez más, por causa de esto, que no respetan la inspiración de las Escrituras. Hermanos, como iglesia en general, respetemos la inspiración. Toda Escritura es inspirada por Dios, es dada por el aliento de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17 y versículo 17. Así que podemos lograrlo de esa manera. Número 2, si sostenemos principios sólidos y correctos de interpretación bíblica, una vez más, podremos respetar lo que el Espíritu Santo desea en la interpretación bíblica. Note, si sostiene principios sólidos y correctos de interpretación bíblica. Como miembro de la congregación, ¿cuántos en realidad han tomado el tiempo para estudiar el tema de la interpretación bíblica? ¿Cuántos han acudido a un libro donde se enseña la sana doctrina? No un libro denominacional, sino más bien un libro escrito por un hermano fiel de la Iglesia del Señor que enfatiza principios correctos y apropiados de interpretación bíblica. Muchos hermanos en la congregación, hermanos, no estudian el tema de la interpretación bíblica. Creen todo lo que el predicador dice. De hecho, una hermana dijo, yo a mi predicador, yo le creo todo hasta con los ojos cerrados. Y ese es el peor error que puede cometer un miembro en la congregación. Y luego también, pues ahora ya regañé a los miembros. ¿Qué de los predicadores? ¿Cuántos en realidad han impartido un curso, por lo menos 6 meses mínimo, donde se le enseña principios de interpretación bíblica a los miembros de la congregación? Pero un predicador muy reconocido, hermanos, invitado en muchos lugares, en campañas y conferencias, dijo: a la iglesia no hay que darle temas de interpretación bíblica ni de homilética, porque luego se le sube a la cabeza y le quiere quitar el trabajo al predicador. En serio, hermanos. Eso es ridículo. Y ahora sale fuera de la ciudad y no hay nadie que le ayude a predicar. ¿Por qué? Porque los miembros no pueden ser enseñados en cuanto a cómo preparar un sermón. Así que, hermanos, veamos, enfoquémonos en los temas importantes que la iglesia necesita y luego los demás vienen después, temas fundamentales
Edward Wharton, quien escribió el libro Amarillo y Azul, que dice La Iglesia de Cristo, que Wichita Falls lo tiene. Él dijo en una conferencia en Louisville, Texas, dijo: la razón por la cual la iglesia está bien complicada en algunos lugares y hay diferentes doctrinas y enseñanzas es porque ya no se enfatizan los temas fundamentales de la Biblia, tales como la existencia de Dios, la deidad de Cristo, la iglesia verdadera, el verdadero plan de salvación. Jóvenes están creciendo sin esos temas, se van a las universidades, se sientan a los pies de ateos y luego no saben qué hacer, pierden su fe. ¿Por qué? Porque una vez más, tanto en la iglesia no se da esa instrucción bíblica de acuerdo a Efesios 4, 11 al 16, y tampoco en el hogar. Los padres también imparten esa enseñanza. Así que muy importante, hermanos, una vez más tener eso en cuenta. El número 3, se debe esforzar a lo máximo por manejar con precisión la palabra de Dios. Hacer esto no puede ser tomado a la ligera. Se requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio para poder conocer la palabra de Dios a fondo y no nomás en la superficie. Número 4, debe procurar hablar únicamente lo que Dios ha dicho en su debido contexto. Muy importante también esto. Número 5, se debe estudiar materiales doctrinalmente sanos. Aquí le va una ilustración de hace unos pocos años. Viene este predicador, me dice: hermano, ando buscando un comentario de Mateo, ando buscando el de Matthew Henry. Le digo: hermano, mire, este es pasta dura, es miembro de la iglesia del Señor, buen material sano en la doctrina, mira, se lo obsequio. Digo: no, hermano, ando buscando el de Matthew Henry, el de un denominacional, hermanos, o el de William Barclay, metodistas, presbiterianos. Y hermanos, muchos predicadores en la iglesia del Señor se están alimentando con material denominacional y luego después nos preguntamos por qué se está enseñando lo que se está enseñando, por qué no están acudiendo una vez más a materiales correctos, materiales que le van a enseñar la doctrina correcta. Y muchas prácticas, hermanos, que tiempo nos faltaría para mencionar una gran lista de cosas que se practican en la iglesia que una vez más se aprendieron del denominacionalismo, se aprendieron de comentarios escritos por denominacionales en vez de una vez más acudir a la palabra de Dios y poder considerar de lo que Dios enseña ahí, ¿verdad? Así que hágase de libros, se mencionan libros allá en la parte de atrás. Visite páginas como Enfoque Bíblico, Escuela Bíblica en Línea, regresando a la Biblia.com, y ahí hay muchos libros digitales que puede estudiar para beneficio de su crecimiento espiritual. Hay mucho, ahora en el 2025 hay mucho material más que en aquel tiempo, muchos años atrás, y gracias a Dios por ello. Hablen con el hermano Marlon para que lo presionen. Grabé 20 lecciones en cuanto a interpretación bíblica y después el hermano está trabajando en esas lecciones ahí en la World Video Bible School, en la escuela bíblica en línea. Espero esas lecciones les sean de gran beneficio para que podamos estar en la misma página en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Número 7, no comprometa la verdad ni la autoridad de Cristo por dinero, prestigio o popularidad. Y esas tres cosas, a través del tiempo, 35 años como cristiano, lo he visto muchas veces, como por el dinero o por tener muchos miembros en la congregación o por popularidad se compromete la verdad de Dios, hermanos. Y eso es muy, pero muy triste, ¿verdad? Siguiente, número 8, se debe demostrar una lealtad genuina a Dios antes que a los hombres o a mi propio ego, hermanos, que es uno de los problemas muy grandes en la iglesia del Señor, ¿verdad? Especialmente cuando ha sostenido un punto doctrinal, ¿verdad?, que no está en armonía con la palabra de Dios, pero él piensa que está en armonía con la palabra de Dios. Hacer cambiar a esa persona, una vez más, su ego no lo quiere dejar ir, ¿verdad? No hay honestidad en ello, ¿verdad? Número 9, debemos imitar a Jesús, quien siempre procuró la unidad en la interpretación
de las Escrituras. Jesús nunca buscó, hermanos, lo que era más popular con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los escribas, los doctores de la ley. No, Él vino para enfatizar la palabra de Dios, y ahí está nuestro ejemplo a seguir. Se metió en grandes problemas por enfatizar la palabra de Dios, pero que una vez más, ¿para qué nos preocupamos? Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, vamos a padecer persecución, según de Timoteo 3 y versículo 12. Número 10, reconoce que en asuntos de opinión puede haber diversidad de puntos de vista. ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? Dicen unos, bueno, es que tenía miedo de que lo vieran con Jesús. No puede ser ese el caso, porque Nicodemo se menciona 3 veces en el Evangelio según Juan, capítulo 3, capítulo 7 y capítulo 19. ¿Sabe lo que hizo Nicodemo en el capítulo 7? Delante de sus colegas, defendió a Jesús. Una persona que tiene miedo de ser vista con Jesús no va a defender a Jesús en frente de sus colegas. Si Nicodemo tenía miedo, se hubiera quedado calladito ahí, pero no se quedó callado, defendió a Jesús. Y de José de Arimatea se dice que fue discípulo de Jesús en secreto, pero no de Nicodemo. Ahora, ¿por qué vino a Jesús de noche? Yo le pudiera dar 1000 razones. El tráfico estaba bien pesado en el 45 y el 10 rumbo para Galilea. Bueno, Nicodemo salió bien tarde del trabajo y pues era el único momento cuando podía estar con Jesús. No, pues durante el día 10,000 personas andaban siguiendo a Jesús. ¿Cómo voy a hablar con él? En la noche, ahí me lo encuentro solito. Ahora sí podemos platicar. Una vez más, es un asunto de opinión. ¿Por qué vino de noche? Así que podemos diferir en cuanto a ello. Pero en cuanto a si el bautismo es esencial para la salvación, ahí no, hermanos. Ahí más vale que todos hablemos lo mismo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y pues, ahora, finalmente, nos quedan como 30 minutos, los beneficios de la unidad del Espíritu en la interpretación bíblica. Como ya se mencionó, número 1, Dios va a ser glorificado. Buscamos eso, hermanos. Cuando yo me siento a estudiar la palabra, leer el texto, su contexto, uso varias herramientas para ayudarme a poder a obtener una exégesis correcta del pasaje, no lo que la mayoría de comentarios dicen, no lo que los eruditos reconocidos dicen. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Trato de ver eso y luego trato de hacer el puente para comunicarlo a mis hermanos en Cristo. ¿Y por qué? Porque yo quiero que Dios sea glorificado cuando abro mi boca para dar a conocer su palabra. Y es un gran privilegio dar a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Número 2, la iglesia permanecerá unida en una misma mente y en un mismo parecer en cuanto a la doctrina del Señor. Habemos muchas iglesias de Cristo, hermanos, en el Metroplex, en Texas y en Estados Unidos. Si la iglesia dejara a un lado la carnalidad y todos los obstáculos que impiden que la iglesia esté unida, hermanos, la iglesia sería pero muy fuerte y haríamos la diferencia en cuanto a ganar almas para Cristo. No vayan para allá porque fulano de tal me cae mal. No vayan a esta otra congregación porque ahí creen, ¿verdad? Pues y lo que creen es lo que Dios dice, pero ¿verdad? Pues lo que él cree, ¿verdad? Pues es diferente, así que no vayan para allá. Y una vez más, vienen cartas de invitación y esto es lo que hacen algunos, y lo tiran ahí a la basura. ¿Por qué? Porque no me cae bien y no voy a hacer que los hermanos vayan para allá. Y esa clase de mentalidades carnales, hermanos, antibíblicas, mantienen congregaciones como están, ¿verdad? Pues en la actualidad, ¿verdad? Y eso es muy triste. Podemos ser fuertes y muchísimo más fuerte, porque la iglesia es fuerte y puede ser más fuerte si nos esforzamos en ello. La oración y el deseo de Jesús por la unidad de sus discípulos va a ser cumplida si ponemos de nuestra parte. El mundo será testigo de nuestras buenas obras y dará la gloria a Dios. ¿Se acuerdan Mateo 5:16? Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que podemos contribuir para que el mundo pueda glorificar a Dios y venir a los pies de Cristo, pero cuando ven la división, hermanos, no más no. Y en pleno servicio de adoración, hermanos, se agarran los hermanos ahí a insultarse con un montón de visitantes presentes y una familia que costó mucho que llegara a ese servicio de oración, invitación tras invitación, hasta que dijeron, claro que sí, los vamos a acompañar esta vez. Y esa vez que fueron ahí en pleno servicio de oración, hermanos, se agarran los hermanos y se dicen de cosas, y esta familia visitante dijo, nunca más me vuelvas a invitar a esta congregación. Qué triste, hermanos, que ese sea el caso. En vez de que esas personas salgan del edificio, aprendimos algunas cosas acerca de Dios, vamos a considerar regresar una vez más. No regresaron, hermanos. ¿Todo por qué? Por la carnalidad de algunos hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y número 5, la verdad de Dios no será distorsionada ni torcida por los fieles. Número 6, la organización bíblica de la iglesia se establecerá con claridad y fidelidad. Y hermanos, ¿por qué las congregaciones no tienen ancianos en las iglesias hispanas? Muchas son las razones. Número 1, no se habla del tema. No se habla del tema, pasan años y años y no se da una serie de temas para animar a la iglesia en cuanto a tener ancianos y diáconos. Número 2, como dijo este predicador X, y por motivo de seguridad nacional no puedo dar su nombre, dijo, no, ponemos ancianos, ahora yo voy a estar aquí abajo y ellos aquí arriba. Y eso no lo puedo soportar. Aquí yo soy el que mando. Por muchos años se ha dicho como yo digo, se van a hacer las cosas. Así que ancianos no me convienen. Así que pues, y número 3, una vez más, hermanos varones fieles en la congregación, o varones en la congregación, simplemente no les importa. Tienen todos los requisitos, pueden llenarlos, pero no desean. Y número 4, pues predicadores le dan interpretaciones totalmente diferentes conforme a lo que él piensa, no lo que el contexto de la Biblia enseña. Y entonces, pues el hermano tiene todos los requisitos excepto uno, pero como la interpretación del predicador es diferente, no puede ser anciano. Y eso es triste, hermanos, que esté pasando en la iglesia del Señor. Y por eso temas como estos son importantísimos, que estemos todos en la misma página en la interpretación de que el Espíritu Santo quiere, que Dios quiere, que Jesús quiere para su iglesia. Muchas veces la iglesia del Señor no está en las congregaciones como debe estar por causa de este punto de la interpretación bíblica. Número 7, la salvación eterna será guardada. Vamos a mantenernos en la salvación. ¿Por qué? Porque según de Pedro 3:16 dice que hay indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia destrucción, para su propia perdición. Así que interpretar incorrectamente la palabra de Dios conlleva una vez más castigo eterno. No hagamos eso, ¿verdad? Y pues una vez más terminamos con esto. Hemos considerado lo que es información que espero, es mi oración, mis amados hermanos, que sea de gran beneficio para todos, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos ser motivados a ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, y así de esta manera el imperativo de una vez más la interpretación bíblica, la importancia de la interpretación bíblica, el cómo lograr esto y los beneficios puedan estar, ¿verdad?, pues en nuestra vida. Un día el Señor le va a decir a muchos, y probablemente tal vez me diga a mí, es mi oración que no sea el caso. Pero un día el Señor le va a decir a algunos, no habéis hablado de mí lo correcto. Job 42, versículo 7. Los amigos de Job, Job, Dios no escucha a los pecadores. Perfectamente bíblico, pero una vez más tomado fuera de contexto. Muchas cosas dijeron los amigos de Job, pero Dios al final dijo, no habéis hablado de mí lo recto. Que Dios no diga eso de nosotros un día. Número 2, no han hablado palabra de Jehová. Jeremías 23 y versículo 16. Falsamente profetizaron
en mi nombre, diciendo todo, así dice la Biblia, así es la palabra de Dios, así dice Jehová, cuando no fue así. Corrieron y yo no los envié, dice la palabra de Dios. Jeremías 14 y versículo 14. Que Dios no diga eso de cada uno de nosotros, sino más bien que pueda decir, venid benditos de mi Padre. Respetaron la interpretación bíblica que me agradaba, se esforzaron por estudiar la palabra de Dios como debe ser y enseñaron la palabra, mi palabra. Esas son las palabras que yo quiero escuchar, hermanos, algún día, y espero que todos nos esforcemos para que ese sea el caso. Si en algo yo puedo ayudarles con materiales, con lo que sea, para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, hágamelo saber y con mucho gusto haré lo que pueda para poder asistirle a que sea fuerte en lo espiritual. Me considero una herramienta para la hermandad, así que use esa herramienta y hágala disponible para su crecimiento. Dios me los bendiga, amados hermanos, y muchas gracias por su amable atención.